quiero decirles algo. Estamos viviendo tiempos muy especiales, tiempos muy especiales. Todo lo que empezó en este año no termina el año que viene. Irá de mal en peor. Irá de mal en peor. Estamos viviendo anunciados en la palabra, no deberían asombrarnos, pero tantas generaciones, son 2000 años que venimos hablando de lo que tiene que pasar y ahora empezó a pasar. ¿eh? Tenemos la tormenta encima y yo creo realmente que los hijos de Dios, los que hemos sido engendrados por el Espíritu Santo, nuestra mejor salvaguarda, nuestra mejor forma de encarar esta tormenta es aferrándonos más y más y más a su palabra, a Cristo, con todo nuestro corazón, entender a Dios, conocer a Dios, decir como Pablo, estoy muerto al mundo, más Cristo vive en mí y no mirar otra cosa porque lo que ya la OMS acá en Europa ya se dijo que bueno, ahora vienen otras a llenar el abecedario de griego, así lo dijo, así lo dice en el informe, ¿no? Todas las letras griegas, ahí está la delta, bueno, ahora vendrá la gamma, todo el abecedario griego, que, entre comillas, de las vacunas y todo esto. ¿eh? Tenemos que enfrentarnos a un movimiento mundial, todo el mundo, movimientos, ideología de género, que son realmente tremendos, hasta dónde van a llegar, porque ellos mismos lo dicen, llegaremos a vuestros hijos. Y yo creo que una de las cosas que sucede hoy en el cristianismo es que justamente no entendemos esto que vamos a estudiar ahora. Porque vamos a estudiar en sí lo que realmente somos para Dios. O realmente para qué nos creó el Señor. El Señor nos creó para... El Señor no me salvó para sacarme del infierno. El Señor me salvó para dar a uno de sus hijos a su gloria, un persona de amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente, de su amor que pasa todo. Parecen palabras que todo el mundo las conocemos. Llevarla en práctica, entender en pos pretende de nosotros, eh, creo que es lo que vamos a estudiar, aunque no sé si de una forma bastante resumida, pero me parece muy importante si el Espíritu Santo logra motivar el corazón de ustedes para decir, es verdad, esto es lo que yo tengo y esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Esto es lo que soy, esto es para lo cual me escogió Dios. Y amar a Dios, porque tenemos un Dios tan hermoso, tan lleno de gracia, tan lleno de misericordia, tan sabio, tan puro, tan fiel, tan glorioso, que es todo vida. Hoy venía por la ruta y al costado en la división entre rutas hay un cemento y ahí salen yuyitos y se llena de flores, que son flores, pero es Dios quien les da, es Dios vida, es a que sostiene por amor que no es Dios, inevitablemente pasará, porque nosotros hemos sido gracia a
Pero bueno, ustedes, si tienen Biblia, yo les invito a que abran sus Biblias. Vamos a buscar en primera epístola de San Pedro, capítulo 2. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí. Qué lindo verte, Leti. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice, salto al versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el versículo que será cabeza de todo este mensaje, de todo este estudio, porque en él encuentro primero que es Pedro el que está escribiendo, y encuentro de que tiene un marco, tiene un envoltorio que Pedro ha hecho, como diciendo, bueno, escuchen, antes esto que vamos a recibir, desechen, dice, desechando toda malicia, engaño, hipocresía, todo esto que está en nosotros, todo esto que lucha dentro de nosotros, esta lucha que tenemos entre el espíritu y la carne, todo aquello que en nosotros mismos cambia las cosas, porque somos así, esto está en nosotros. Y Pedro dice acá, cuidado, saca todas estas cosas, tu hipocresía, tu envidia, las detracciones. Saquemos esto y deseemos como niños espirituales, es decir, apartémonos de nuestra propia carne y en el espíritu deseemos la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. Esto es maravilloso. Podemos estar escuchando la palabra de Dios y escucharla con malicia en nuestro corazón, juzgando al que predica o cambiando o no aceptándolo con rebeldía y podemos ser hipócritas y decir qué lindo lo que está diciendo y resulta de que me importa un bledo. Acá a lo que Pedro está buscando es sinceridad, es que realmente apartemos todo lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón, vayamos a lo que somos en Cristo, a los que hemos nacido en el Espíritu de Dios, a nuestro ser interior y desear esa leche espiritual, ese crecimiento que necesitamos, esos nutrientes para poder ser fuertes en el Señor. Este es el primer versículo, voy a leer algunos más que nos indican por qué decimos que somos sacerdotes, ¿no? Acá lo dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pero hay otros que vamos a leer, se los voy a leer ahora. En Apocalipsis 4 dice así, Juan a las 7 iglesias que están, el que es, el que era, el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. ¿Somos sacerdotes o no somos sacerdotes? Apocalipsis capítulo 5. Y cantaban, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo
linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. El negocio no es algo nuevo para nosotros, porque Dios ya lo estableció, ya era el propósito. Cuando Dios formó al pueblo de Israel, ya tenía este propósito. Acuérdense que las cosas que están escritas antes son sombras de las por venir. Ya vamos a hablar hoy un poquitito de la tipología para que podamos entender lo que significa esto, ¿no? Pero en Éxodo capítulo 19, versículo 5, ya Dios le está diciendo, dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz, que es lo mismo que está diciendo Pedro, saquemos la malicia, saquemos todo, prestemos el oído con sinceridad, con amor, con deseo. Dice, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El propósito de Dios es esto. La salvación que Dios ha obrado en nosotros es para formar un pueblo para su gloria. El que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel. Es precioso, es un privilegio inmenso que hemos sido llamados y escogidos desde antes de la fundación del mundo para cumplir este ministerio, un ministerio sacerdotal. Acuérdense que los sacerdotes servían a Dios. El profeta servía de parte de Dios al pueblo, pero el ministerio sacerdotal es un ministerio a Dios. También trabajaban en la obra, como los levitas, pero una cosa es la obra del Señor y otra cosa es el Señor de la obra. Nosotros servimos al Señor de la obra. Nuestro ministerio primero y fundamental es el ministerio de la adoración, de la alabanza, del ofrecer frutos de labios que confiesen su nombre. Vamos bien, muy bien. Ahora, en primer lugar, la palabra ahí en el versículo 4, de donde estábamos en Primera de Pedro, en el versículo 4, es la palabra que dice, acercándoos a él, es una palabra griega que dice, proserchomai, no sé si la pronuncio correctamente, pero es proserchomai la palabra, y significa un acercamiento continuo con deseos de ofrecer sacrificio. Esto es lo que significa la palabra proserchomai. No es un acercarme hoy, es un continuo acercarme. Dios, nosotros estaremos la eternidad continuamente acercándonos a este Dios infinito, glorioso y maravilloso. Es un continuo acercarme a Dios con el deseo de ministrarle, con el deseo de decirle todo lo que tengo en mi corazón, manifestar mi gratitud, adorarle con mi corazón. Es importante entender esto porque muchas veces tenemos versiones de la Biblia que buscan ser más populares, o sea, un idioma más moderno, y sin querer por ahí quitan las palabras que son palabras sacrificiales, son palabras de uso sacerdotal. De uso sacerdotal. Ya vamos a ver que en el Nuevo Testamento está lleno de todas estas cosas. Así que, en primer lugar, es esto. Pedro está diciendo, acerquémonos a él. Hay un acercamiento. La expresión correcta sería un movimiento continuo del alma hacia Cristo. Un movimiento continuo del alma hacia Cristo. Esto es el deseo de Dios. Dios quiere ser amado. Dios quiere ser amado. Y yo amo a mi esposa, pero me gusta que ella me ame sin que yo se lo reclame, ¿o no? Nos gusta que nos amen, sin que tengamos, quereme un poco, ¿no?
Dios quiere ser amado de común consentimiento. Dios quiere que nosotros vengamos a su gloria, subamos al monte, veamos su belleza, su hermosura, su cuidado, su alegría, el torrente de sus delicias con que abreva sus almas, y le amemos con todo nuestro corazón, no solamente por lo que Él nos da, sino por lo que Él es como ser. Es el santo, es el Dios todopoderoso. Es amor. Qué maravilla. Muy bien. Así que, vuelvo a que se recuerden siempre esto: el sacerdote sirve al altar. Los sacerdotes eran los que encargados de servir a Dios de varias formas, porque cuando llevaba el pecador judío, llevaba su corderito para ser sacrificado en el altar de bronce, tenía que ir al sacerdote y el sacerdote hacía el sacrificio para Dios, porque estaba ayudando a cumplir el propósito, ¿no? Pero el mayor servicio, el servicio más alto, en el servicio santo y el lugar santísimo, es un servicio directo a Dios, directo a Dios. Hay dos maneras de servir a Dios. Una es la directa, en nuestra adoración hacia Él, y otra es, como Jesús dice: el que a uno de estos pequeñitos se lo hizo, a mí también me lo hizo, ¿no? Es la forma indirecta de servir a Dios. Pero nosotros como sacerdotes, nuestra vida tiene que ser una vida sacerdotal, que ahora vamos a ver, decir, sacerdote, ¿qué significa? Parece como que fuésemos curas, pero no tiene nada que ver con eso. Es algo precioso lo que Dios tiene para, para nosotros. Lo segundo que encontramos en esta palabra que estamos viendo, dice el versículo 5: vosotros también como piedras vivas. Pedro identifica a Cristo con la roca. Esto ya era en el Antiguo Testamento. Jesús representaba la roca. Pablo dice: todos bebieron de la roca, y la roca que le seguía era Cristo. Pero aquí Pedro le agrega una palabra más, que es una roca viviente, es una piedra viva, es una naturaleza nueva, es una nueva creación de parte de Dios. Y nosotros, él dice, y vosotros también como piedras vivas. Acá está hablando de un cambio de naturaleza. Acá está hablando de lo que hemos nacido y lo que hemos recibido nosotros de parte de Dios. Cada hijo de Dios, hombre, que somos hijos de Adán, nacidos del barro, cuando hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y hay una porción divina, gloriosa. Dios hace su tabernáculo en nosotros, porque esto es lo que somos. Cuando se dice vosotros sois templo, la misma palabra se traduce tabernáculo. En el tabernáculo Dios mora en nosotros. Hay algo divino en cada uno de nosotros. Y esto es importante, esto es lo que Pedro está diciendo: ustedes son piedras vivas para ser edificados, para formar la iglesia. No es el salón, la iglesia somos nosotros, todos nosotros somos la habitación donde Dios viene a gozarse, donde Dios viene a deleitarse, donde Dios viene a recibir gloria, alabanza, donde Dios viene a reposar. Es importante entender, porque estamos hablando de esa nueva naturaleza. No estamos hablando, está la carne en nosotros, y esa carne seguirá siendo carne hasta que el Señor venga y nos la quite. La carne no es redimida, pero el espíritu que está en nosotros, que puede sujetar la carne por el poder de Dios y puede vivir para su gloria, a ese hombre interior, ese hombre interior creado según Dios en justicia y santidad de la verdad, es el que tiene que crecer, el que tiene que manifestarse, el que tiene que vivir para la gloria de Dios. Muy bien. Vamos a leer un versículo que está en Hebreos. Hebreos capítulo 13. Dice así. Wow, cómo pasa el tiempo. Voy a tener que apurarme un poco.
el campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, escuchen, por medio de Él. Nosotros somos sacerdotes por Él, y toda nuestra ofrenda es a través de Él, por su Espíritu en nosotros. Es por Él. Dice, el sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. El mismo Espíritu que habitó en Cristo, dice en Efesios, el Espíritu que levantó a Cristo a la supereminente grandeza de su poder, que levantó a Cristo de los muertos, está en nosotros. Está en nosotros el Espíritu que estuvo con Cristo cuando Cristo murió en la cruz, y el Espíritu que vino y lo levantó de en medio de los muertos, es el mismo Espíritu que tenemos en nuestro corazón. Y a través de ese Espíritu yo puedo servir a Dios, puedo amar a Dios, puedo ofrecer a Dios sacrificios espirituales de gloria, de amor, de bendición, que glorifiquen su nombre. Siempre es por Él y a través de Él. Me voy a tener que apurar un poco porque veo que pasa muy rápido, lamentablemente, la hora. Voy a hablar primero dos cositas. Un poco la tipología, un poquito, para que podamos entender. Me imagino que la mayoría de ustedes ya sabe de qué se trata, pero vale bien que la podamos documentar con versículos bíblicos. Y segundo, voy a hablar de por hoy la consagración de los sacerdotes. Espero poder por lo menos explicar el bosquejo, la parte más importante que entiendo, ¿no? Muy bien. Tenía otros versículos que después, si quieren, si tienen para anotar, anótenlo y después los leen, porque no voy a hacer a tiempo, ya son menos cuarto, ¿no? Pero yo no tengo tiempo de seguir, no tengo problema de seguir, pero no sé ustedes, ¿no? Dice, en versículo, si quieren anotar, Hebreos capítulo 7, del 15 al 21, que habla del sacerdocio de Melquisedec y por qué establece Dios un nuevo sacerdocio. Y en el versículo, en Hebreos también, capítulo 7, en el 22, habla del sumo sacerdote que nos convenía, ¿eh? ¿Por qué Jesús es un sumo sacerdote y de qué tipo de orden? Porque no es el orden arónico. El orden arónico era un sacerdocio tipológico, o sea, no era un sacerdocio eterno, era un sacerdocio limitado a un ejemplo, nada más. Tito, capítulo 3, que dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto es parte de lo que vamos a hablar del nuevo nacimiento. Pero ahora yo quiero entrar un poquito en la tipología. La palabra tipología viene de una raíz que es tup, es un golpe, tup. ¿Vieron cuando está el que pone el sello? Tup. Ese es el golpe de donde sale la palabra tipología. ¿Qué significa? La tipología es una forma, es algo que está hecho que representa al original. La tipología no es el original es el sello. ¿Mm? Esto es la tipología. Por ejemplo, nosotros tenemos la Pascua, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. Sabemos que se hizo matar un cordero y con la sangre del cordero pintaron el lindel de la puerta. Mientras comían, vino el juicio de Dios sobre Egipto, y cuando pasó el ángel de la muerte, matando los primogénitos de Egipto, veía la sangre y pasaba saltando esa casa. Eso significa Pesaj o Pascua, y los judíos eran cuidados por esa sangre pintada en el dintel. Esto es tipo en la Biblia de nuestra salvación. Egipto es el mundo, Faraón es Satanás, nosotros somos guardados por la sangre de Cristo Jesús de la ira venidera y del juicio de este mundo, y somos librados de la esclavitud. Esto es,
Esto es una tipología. Cuando Israel cruza el Mar Rojo, que Dios lo abre y son todos bautizados, dice Pablo, el bautismo que todos fueron bautizados en el agua. Dice que cuando el mar se cierra, ya nunca más podían volver, ni Satanás lo podía atacar más porque habían sido librados. De la misma forma nosotros hemos sido perdonados y hemos sido escogidos y hemos sido vivificados en Cristo Jesús y estamos seguros en Cristo para siempre. Ya Satanás fue despojado sobre nosotros. Nosotros lo hemos vencido por nuestra fe. Esto es tipología. Hay varias formas de explicarlo, pero aquí, por ejemplo, les voy a dar algunos versículos. Hablando del tabernáculo, dice así en Éxodo 26:30, dice: alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Moisés estuvo 40 días allá con Dios, y Dios le mostró un tabernáculo, el que está en el cielo. Le mostró el verdadero, y le dijo: tenés que hacer uno igual. Él lo dice en Números 8:4 también, dice: haz esto conforme al modelo que Jehová te mostró. Lo dice en Éxodo 25, en el versículo 40, dice, en versículo 40 dice: mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Y en Hechos, para ir al Nuevo Testamento y ver que tiene importancia, porque lo que vamos a hablar está en el Nuevo Testamento, está lleno. En el Apocalipsis estamos ya dentro del lugar santísimo. Fíjense, en Hechos capítulo 7, versículo 44, dice así: tuvieron nuestros padres el tabernáculo, es Esteban el que está hablando, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Esto lo dice Esteban. Y después en Hebreos capítulo 8, dice así, del versículo 1 al 5. Ahora bien, el punto principal que venimos diciendo es que tenemos un tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos capítulo 8. De aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido, y habla del sacerdocio que es tipológico, del sacerdocio arónico. Y dice el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. El tabernáculo antiguo, el que vamos a estudiar, es figura y sombra de las cosas celestiales, por eso lo estudiamos. Si nosotros somos sacerdotes, es ahí donde tenemos la muestra tipológica más grande del Antiguo Testamento, es el tabernáculo. Es ahí donde tenemos la enseñanza para conocer nuestro oficio, cómo Dios quiere, porque no solamente Dios me hace sacerdote, sino que Dios quiere que le sirvamos como Él quiere ser servido. Así que este versículo es precioso y muestra eso, ¿no? Figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Así que la tipología nos es útil para que nosotros en las ilustraciones, ilustración y tipología no son lo mismo, pero nos sirven de la misma forma. En las ilustraciones que nos da la Biblia sobre la vida de los sacerdotes y sobre las leyes de los sacerdotes, encontramos en nosotros un paralelismo en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, en la vida del Nuevo Testamento de hoy. Entiendo que los judíos no entendían las cosas que las podemos entender hoy, con la luz que tenemos después de 2000 años del Evangelio y de todo lo que se ha visto y de todo lo que la doctrina de los apóstoles, podemos contemplar el tabernáculo con otros ojos y entender lo que Dios está diciendo. Acuérdense que en Apocalipsis 19:10
hay una palabra que dice, cuando Juan se pone a adorar al ángel, no sé si se acuerdan, Juan está extasiado viendo lo que está viendo y aparece un ángel grande y Juan se pone a adorarlo. Y el ángel le dice, no me adores a mí, yo soy un consiervo tuyo, adora solo a Dios. Dice, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo. Es decir, no hay otro propósito en la Biblia que mostrarnos a Cristo. Toda la Biblia me muestra a Cristo, del Génesis al Apocalipsis. Cuando leemos el tabernáculo nos vamos a encontrar a Cristo, nos vamos a encontrar su obra en la cruz, nos vamos a encontrar las distintas caras que tiene la cruz, las distintas profundidades de un mismo sacrificio. Nos vamos a encontrar las virtudes, nos vamos a encontrar su gloria, nos vamos a encontrar todo, y todo nos tiene que hablar de Cristo. Si yo leo la Biblia y no me está mostrando a Cristo, la estoy leyendo mal. Así que esto es la tipología, que es lo que vamos a estudiar. Vamos a mirar las cosas del Antiguo Testamento y la vamos a aplicar tipológicamente en nuestra vida de hoy. Pero realmente es importante entender esto. Somos sacerdotes, hechos sacerdotes por Cristo en un orden nuevo, no es el orden arónico. Los judíos dicen, no, pero para ser sacerdote tenés que ser hijo de Aarón. Y decimos, no, hay un nuevo sacerdocio que incluso es eterno, porque el sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio eterno, no tiene principio ni tiene fin. Cristo es sacerdote para siempre, desde siempre, y ahora es elegido sumo sacerdote por su obra en la cruz del Calvario, y Él nos hace sacerdotes para Dios, en un nuevo orden, en un orden real, porque el sacerdote nunca podía ser rey, ni el rey podía ser sacerdote. Esto lo encontramos en la ley de Israel. Muchos jueces, muchos reyes por querer ofrecer sacrificios se le quedaban los brazos duros o morían, porque no podían, no les era permitido ofrecer sacrificios, como Saúl, que ofreció sacrificios porque no supo esperar a Samuel. De la misma forma, pero en el Nuevo Testamento, en esta nueva etapa que nosotros hemos sido llamados, nuestro sacerdocio es un sacerdocio real, porque somos sacerdotes con Cristo Jesús, que Él es nuestro sumo sacerdote. Esto es importante entenderlo, comprenderlo, porque si realmente yo quiero buscar y decirle, Señor, me hiciste sacerdote, enséñame a ser sacerdote. ¿Cómo tengo que ser sacerdote? Otra característica que podemos decir es que en los levitas, para ser sacerdote, tenías que nacer de la tribu de Leví y en especial de la familia de Aarón, porque era la única familia que Dios escogió para sacerdocio. Un sacerdote tenía un hijo y ya ese hijo era sacerdote, aunque no supiese llevar adelante el oficio. Después iba a crecer, lo iban a enseñar para que pueda ejercer, pero era sacerdote por derecho, por nacimiento. Nosotros somos sacerdotes también por derecho de renacimiento, porque fuimos engendrados, que es el versículo que les leí de Tito, fuimos engendrados por el Espíritu de Dios. Esto lo dice Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, mas a todos los que creen en su nombre, a los que le recibieron en su corazón, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son por voluntad de varón ni por voluntad de hombre, sino que son engendrados por Dios, dice su palabra. Somos engendrados por Dios. Somos hijos de Dios. Y por el hecho de ser hijos, tenemos entrada al Padre. No existe ninguno que pueda decir yo soy sacerdote de Dios si no tiene la naturaleza de Dios viviendo en su corazón. Nosotros podemos ser sacerdotes de Dios porque Dios nos escogió y nos dio de su naturaleza para que podamos vivir y estar con Él por la eternidad, sirviéndole y amándole. Son las 11 menos 5. Yo voy a seguir. Cuando ustedes, como empezamos un poquito tarde, cuando ustedes quieran parar, me dicen. Muy bien. ¿Qué? ¿Dijeron algo? No. Bueno. Marce, nosotros tenemos algunas actividades en la iglesia en un rato.
No podríamos extendernos Bueno, mucho más. no, está bien. Entonces, ya a las 11 termino y listo. Ok, ¿Está bien? gracias, Beto, perdón. Muy bien. Voy a, por lo menos, iniciar un poquito lo que significa la consagración de los sacerdotes. Esta parte de la consagración de los sacerdotes es muy importante porque es una tipología, es una tipología bíblica y nos enseña, es una ilustración que nos muestra, Dios le ordena a Moisés cómo tenía que consagrar los sacerdotes. Lo primero que les hace, lo voy a leer un poquitito, en Levíticos está esto, en Levíticos capítulo 8, dice, en versículo 5, dice Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces los hizo acercarse a Aarón y los lavó, los desnudó y los bañó, les dio un baño que se hace una vez y para siempre. Una vez y para siempre se decía ese baño. Los lavó con agua y los vistió con una vestidura de gloria, que las vestiduras sacerdotales no representan a ellos, sino representan a Cristo. Los viste de gloria, los cubre de gloria, porque incluso hasta no se tenían que ver ni los tobillos de ellos, porque toda la figura, toda la excelencia, toda la gloria de esas vestiduras representan al nuevo hombre creado según Dios. ¿Recuerdan esto que dice Pablo? Después vamos a volver más adelante. Dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios. Y también dice, los que estáis en Cristo, vestidos y estás de Cristo, ¿no? Les pone la túnica, el cinto, les pone el pectoral, el humín, el tumín, de todos esto vamos a hablar. Pero yo quiero hablar en especial de 3 sacrificios. Acuérdense en que cada uno de los sacrificios que están en el Antiguo Testamento, todos representan la cruz. Aunque los sacrificios tengan distintos significados, pero todos los significados de los distintos sacrificios me forman un solo sacrificio, que es el sacrificio de Cristo. Cristo murió por mis pecados, esto lo entendemos, ¿no es cierto? Decimos, Cristo murió por mis pecados. Esto es verdad. Cristo se puso delante de Dios, dice, tu ley es verdad, tú eres justo, tú eres santo, y el hombre tiene que morir. Pero en vez de que ellos mueran, muero yo. Pongo mi vida en sustitución por su pecado, satisfago la justicia ofendida de Dios y murió por nosotros. ¿Amén? Pagó nuestra culpa. Pero también el sacrificio de Cristo fue el acto de adoración y de amor y de glorificación a Dios más excelso de todos los tiempos. No existe un momento de adoración y de amor entre el Padre y el Hijo más grande, más tremendo, más profundo que el acto de la cruz. La obediencia de Cristo, siendo quien era, teniendo el poder para hacer lo que Él quisiera, el someterse a la voluntad del Padre, porque fue el Padre el que entregó al Hijo por nosotros, y lo hizo en un acto de amor sublime. Y otra cosa que encontramos en la cruz, y esto es símbolo de estos sacrificios que vamos a hablar, por eso quiero hablar de ellos, y con esto termino, ya me adelantaré con esto. También encontramos en la cruz el deseo de Dios de estar con nosotros, porque Dios quería satisfacer su justicia, claro. El hombre ofendió a Dios y el hombre merecía la muerte. Dios me miró y me dijo, tienes que morir, Beto. Y está Jesús al lado y dice, bueno, pero que no muera él, muero yo. Esto es lo que pasó. Pero ¿por qué lo hizo? Lo hizo por honrar a Dios, lo hizo en un acto de adoración sublime, pero también lo hizo porque Dios tenía un inmenso deseo de que nosotros pudiéramos estar con Él, de formar un pueblo para la alabanza de su gloria. Por eso dice que Jesús lo hizo con gozo. Dice que por el beneplácito de su corazón sufrió el oprobio, por el gozo puesto delante de Él. ¡Qué maravilla! Es maravilloso, esto es maravilloso.
Dios en la cruz no solamente está el perdón de nuestros pecados, sino se manifiesta el inmenso deseo de Dios de que nosotros podamos habitar con Él. Y esto es tabernáculo. Tabernáculo. He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres. Dios es lo que quiere. Dios quiere habitar en nosotros. Ya somos su tabernáculo, pero muchas veces no sabemos serlo y no sabemos honrar a Dios como tiene que ser honrado. Y bueno, termino aquí, porque si no yo me embalo y pueden conectarse y si quieren decir algo, por favor. Pero sí, yo, Beto, primero quiero pedir disculpas porque la demora fue culpa mía al principio, que pensé que estaba esperando que te conectes y me di cuenta que nunca te había mandado el link. Así que disculpas de mi parte para todos, que No nos importa. perdimos estos 10 minutos. Hermoso ¿Sabes cuál es tiempo. el problema? Yo cuando vi el ID y la señal para entrar, yo las quería poner, pero la señal para entrar es más Sí, Biblia. sí, Es el símbolo más. Y yo sí. no sé hacerlo, el símbolo más en el ordenador. En el Bueno, teléfono sí. En el bueno, ordenador no sé hacerlo. bueno. Busqué, me volví loco. Vi un más, pero lo aprieto y sale otra cosa. Y digo, bueno, mamma mía. Soy un Bueno, dinosaurio. nosotros arrancamos, Beto, te cuento que nosotros arrancamos acá con las reuniones presenciales, que es ahora a las 7:30, para poder entrar con todo un Qué bien. protocolo de COVID que hay, qué sé yo, se arranca a las 7. Entonces ya, bueno, los hermanos que quieren ir a la reunión, los que pueden ir a la reunión, tienen que ya empezar a irse. Por eso, bueno, el matrimonio Videla salió recién y me dijo, tenemos que ir, tenemos que preparar cosas. Así que, Está bien, está bien. bueno, Pero pasa que, bueno, de mi parte, agradecerte a vos, Beto, y a todos los hermanos. Gracias al Señor, primeramente, por este tiempo. No sé si alguien más quiere preguntar yo quiero preguntar algo. por favor. ¿Les interesa el tema? Uf, ¿Están interesados en lo que están escuchando? ¿Sí? Bien. Hermoso, Beto. hermoso, Beto. Sí, Bárbaro, Sí, porque sí, claro, mucha fuerza. mucho nos interesa. yo amo esto, pero tampoco a veces uno se pone medio denso y no quiero ser denso, quiero hacerlo bien. No, para No, nada, no, para encantado. nada, para nada. Bueno, Encantada Para de nada. escuchar. bueno, yo creo, hermanos míos, que Cristo viene pronto. Creo que Mirá Cristo lo que viene te dice pronto, la Osvaldo verdad. ahí, Beto. ¿Qué me pone? Sos un Sos un poeta. poeta, te pone Osvaldo. Me pone mucha pasión. Es cierto. Coincido. Cristo viene pronto, anhelo yo que venga pronto y además yo, por ejemplo, con mi edad, yo ya voy a cumplir 70, así que imagínense que si él no viene me voy yo con él, así que no me queda mucho para encontrarme con él, pero yo creo que el mundo ha cambiado tanto, acá Europa ha cambiado y cambia de forma tremenda cada día vienen cosas nuevas y yo creo que la iglesia tiene que fortalecerse en el espíritu, porque nuestra fuerza está en el espíritu, nuestra fuerza está en Dios, en esperar en Él, en confiar en Él, ¿no? Y a veces no, somos un poco como el pueblo de Israel, cuando vienen los problemas corremos a Egipto, ¿no? Y Dios decía, ¿por qué vas a Egipto si me tenés a mí, ¿no? Yo anhelo que haya este espíritu de amor en la iglesia, de unidad, porque cuando miramos esto y miramos la palabra de Dios y miramos el llamado que Dios nos ha hecho de vivir para su gloria, deberíamos rendirnos a sus pies, ¿no? De una forma tremenda. Y bueno, los que amamos la iglesia y los que amamos la palabra, deseamos eso. Yo me imagino que todos los pastores desean que la gente esté en la iglesia y que venga al culto de oración y que venga a la alabanza y que venga a las reuniones de estudio y la gente se mueva buscando ese hambre de Dios, ¿no? Y yo creo que, bueno, todo sacerdote que se mire a sí mismo con sinceridad, tiene que hacerlo, lo vamos a ver, lo que es esto, ¿no? Porque es realmente es fascinante vivir
adorando a Dios todo el tiempo. Es fascinante. Levantarse a la mañana y cada amanecer que te pinta a Dios distinto de todos los demás y darle gracias y vivir con Él en el trabajo, en todo lo que uno hace. Y bueno, es maravilloso vivir así. Y a veces la gente se lo pierde porque está más preocupados en sus miedos y en sus preocupaciones que en saber que el Dios Todopoderoso del cielo y de la tierra está en su corazón, ¿no? Bueno, perdonen que yo sigo con esto. Qué gusto verte, hermana de mi alma, de mi corazón. Qué gusto verte después, que Dios te bendiga, te fortalezca. Ahora viene una nueva alegría de Cami, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Gracias, Beto. Ale, Gracias. ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Están bien? Todo lindo. Bueno, muy bien. Bueno. Yo La muy familia, bien, Lili. muy bien. Yo Lili. todavía, yo me jubilaba ya este año, pero la empresa donde estoy me pidió que por favor no me jubilara. Me dieron una oferta para que yo me quede un año más preparando muchachos, enseñándoles a trabajar, ¿no? Porque no tienen quien haga las cosas como que hago yo, ¿no? Entonces, bueno, acepté porque yo me iba a jubilar porque pensaba viajar y todo, pero con este nuevo mundo no se puede viajar. Porque donde vayas tenés que hacer confinamiento, es todo un lío, se ha enturbiado, se ha congestionado todo. Y dije, no voy a ningún lado, trabajaré un año más. Así que, bueno, pero estamos bien, estamos bien. Hoy tuve un día de playa, estoy quemadito, así que tengo... Muy bien. Mi señora recién me puso crema porque quemé mucho. Sí, fuimos a la playa con los 3 pastores ahí, y la verdad que estamos bien, estamos bien. Los tengo que dejar. Les dejo un besito grande. Perdón. Sí, Chao. yo también. Hasta la Hermanos próxima. amados, queridos. El domingo, aquí yo estaré a las 10 esperando tu mensaje, Marcelo. Te lo voy a mandar antes, prometo. Tengo Chao, Beto, gracias. un beso Abrazo, grande. Beto, buena Nos semana. vemos, Beto. Un beso grande para todos. Gracias. Chao, chao. Un saludo. Chao. Gracias, Beto. Chao, besos para todos. Chau, que la pasen lindo, chau. Cuídense.